Hola chicos y chicas, mi nombre es Ana Paula Falchi Troitiño. Bueno, espero que se encuentren bien, juntando fuerzas para terminar el año que ya no queda prácticamente nada. El día de hoy vamos a ver umbral anaeróbico. Cuando nosotros realizamos ejercicio físico, nuestro organismo responde de formas diferentes, donde se va a ver comprometida una serie de funciones, ya sea cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, muchas, muchas funciones fisiológicas más, pero nosotros nos vamos a centrar más que nada en estas tres, ¿sí? Que van a establecer los márgenes de intensidad que un sujeto puede tolerar, eh, manteniendo las condiciones fisiológicas estables, podríamos decir, en un equilibrio. El umbral anaeróbico hace referencia a la transición aeróbica anaeróbica, ¿sí? Cuando nosotros miramos o establezcamos la concentración y la producción de lactato en sangre cuando estamos realizando actividad física, hacemos referencia al umbral láctico. Y si se ve intensificada la ventilación pulmonar, hacemos referencia al umbral ventilatorio. Ya tanto el umbral láctico como el ventilatorio hacen referencia a la transición aeróbica anaeróbica, ¿sí? O sea, al umbral anaeróbico. En la transición esta aeróbica anaeróbica eh, es la zona, digamos, de las fuentes de producción de energía, ¿sí? Se van a mezclar. Y el umbral anaeróbico sería este punto que está acá, va a determinar el punto, digamos, va a determinar la zona en el que la vía de producción de energía es predominantemente anaeróbica. Nosotros empezamos a realizar actividad física leve, leve o moderada, de una forma creciente, ¿sí? De una forma que la intensidad va a ir aumentando. Entonces, al principio, sí vamos a utilizar el sistema energético oxidativo para producir energía, o sea, con la presencia de oxígeno. Va a llegar un punto en el que la producción de energía va a ser anaeróbica, entonces no voy a necesitar eh, la utilización del oxígeno para producir energía. Ya más adelante vamos a hablar sobre la glucólisis anaeróbica. Bien, en el umbral anaeróbico podemos tener tres bases fisiológicas fundamentales, que es el incremento de la producción y de la concentración de lactato en sangre, ¿sí? Todo se debe a la forma de producción de energía mediante la glucólisis anaeróbica. El descenso de la concentración arterial de bicarbonato y del pH, que va a producir un cambio en el pH, o sea, acidificando el medio más que nada. Y también el aumento del cociente respiratorio. Bien, umbral láctico. La definición del umbral láctico se define como la intensidad del ejercicio o el consumo de oxígeno que precede inmediatamente al incremento inicial y continuo del lactato sanguíneo desde los valores de reposo. En este gráfico podemos ver que en el eje de las Y se va a identificar la cantidad de lactato en sangre y sobre el eje de las X la intensidad o la carga del ejercicio. Bien, cuando empezamos a hacer ejercicio físico de una intensidad creciente, o sea que la intensidad va a ir aumentando, va a llegar un punto
donde va a dar inicio a la acumulación y a la producción de lactato en sangre. Este punto se denomina OBLA, es una sigla en inglés, justamente lo que determina es el inicio de la acumulación de lactato en sangre. Y el valor normal de este umbral es aproximadamente de 4 milimoles por litro de sangre, ¿verdad? Ahora sí, a medida de que la intensidad va aumentando, la acumulación y la producción de lactato también va creciendo, va aumentando, va aumentando hasta que llega un punto en el que no puede seguir, eh, no puede seguir aumentando. Lo que sí puede llegar a haber un punto donde, donde se pueda mantener el máximo estado estable del lactato, ¿sí? Que no puede ser un ejercicio que dure más de 30 minutos. Si la carga o si la intensidad, por ejemplo, llega a un punto y no sigue creciendo, con respecto al VO2, por ejemplo, eh, ese máximo estado estable se puede mantener, está estable, digamos, la intensidad, estable el VO2. Bien, en el umbral láctico y en el umbral ventilatorio también, hacemos referencia a la concentración de lactato en sangre. ¿Por qué se produce por qué empieza a producirse ese lactato en sangre? Porque llega un momento, como habíamos dicho al principio, eh, el umbral anaeróbico es la transición de lo aeróbico a lo anaeróbico, ¿sí? Cuando hablamos de aeróbico hacemos referencia a los sistemas oxidativos, en este caso de los hidratos de carbono, de la glucosa. Lo que va a generar esto es pasar de generar ATP con la presencia de oxígeno en la mitocondria a generar ATP sin la presencia de oxígeno, sin la utilización de ese oxígeno. Lo que va a dar como resultado, además de ATP, piruvato y también hidrogeniones, ¿sí? Con la presencia del hidrógeno y del ácido pirúvico, más que nada por el aumento de los iones hidrógenos, va a comenzar una disminución del pH, ¿sí? Lo que va a pasar acá es, esto se va a unir con el bicarbonato presente en el plasma, produciendo bicarbonato de sodio y ácido carbónico. Como ya hay una disminución del pH, comienzan a actuar los sistemas buffer, ¿sí? Especialmente el buffer bicarbonatado. Cuando se crea el ácido carbónico, recordemos que es algo nocivo para nuestro cuerpo, va a actuar una enzima que se llama anidrasa carbónica. Esta anidrasa carbónica lo que va a hacer es degradar el ácido carbónico en agua, que puede ser evaporada por el sudor, o regresar al plasma, al torrente sanguíneo, y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono puede llegar a alcanzar 22 mililitros justamente de dióxido de carbono por cada mil equivalente de lactato. La consecuencia fisiológica va a ser una estimulación del centro respiratorio, ¿sí? Y por ende se va a conseguir un aumento de la ventilación pulmonar con la finalidad de justamente eliminar el dióxido de carbono del organismo, ¿sí? Contribuyendo también a la regulación del pH durante el ejercicio. Estos dióxidos de carbono también van a generar, en caso de que no sean amortiguados, la acidosis metabólica. Bien, acá tenemos lo que sería el umbral ventilatorio, que también va a ir aumentando a medida de que la intensidad vaya creciendo, vaya aumentando también, ¿sí?
Independientemente de que el umbral ventilatorio refleje o no los mismos cambios metabólicos, la diferencia está en que la transición aeróbica-anaeróbica puede ser medida por métodos no invasivos, ¿sí? O sea, es calculado mediante el intercambio gaseoso, o sea, mediante el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Tenemos las bases fisiológicas. Hay una definición de, hay una definición que define a este umbral como el consumo de oxígeno medido durante el ejercicio, por encima del cual la producción aeróbica de energía es suplementada por mecanismos anaeróbicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado durante el ejercicio de intensidad creciente, o sea, de que la intensidad va creciendo, va a alcanzar un estado donde la demanda de oxígeno de los músculos estén en actividad, o sea, en los músculos activos, sea mayor que el aporte de oxígeno de la mitocondria. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos, como podemos ver, hay un aporte inadecuado de oxígeno, ¿verdad? Este aporte inadecuado de oxígeno lo que me va a generar es empezar a producir energía mediante la glucólisis anaeróbica, produciendo la acumulación o la producción del ácido láctico. Cuando tenemos ácido láctico, tenemos también aumento de hidrogeniones, va a comenzar a actuar en los sistemas buffer, ¿sí? Los sistemas buffer degradando lo que sería el ácido carbónico mediante la anhidrasa carbónica, dando como resultado dióxido de carbono, mucho dióxido de carbono. Lo que va a generar esto es el aumento de las ventilaciones pulmonares, ¿sí? Esto es un incremento no lineal, o sea que va a ir creciendo, va a ir aumentando de una forma progresiva hasta un punto en el que no va a ser lineal en cuanto al consumo de oxígeno y tiene un estado estable retrasado. Lo que va a generar es la compensación respiratoria de acidosis metabólica. Aquí tenemos el modelo trifásico que, como indica el nombre, presenta 3 fases para poder describir los cambios fisiológicos que se producen durante el umbral anaeróbico, ¿sí? En la fase 1 se va a producir la amortiguación del lactato con el aumento de la producción de dióxido de carbono en relación al VO2, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar la cantidad de oxígeno extraído de los tejidos, ¿sí? Como consecuencia, va a haber una menor concentración fraccional de oxígeno en el aire expirado. Va a existir poca cantidad de lactato, por lo tanto, se genera ATP mediante el sistema oxidativo, mediante la presencia de oxígeno, de una forma aeróbica. ¿Sí? Entonces la fase 1 es la fase aeróbica. Y la fase 2, bueno, acá vemos como a medida que la actividad física va aumentando y alcanza el 60% del VO2, acá más o menos es un 60%, se van a reclutar diferentes fibras musculares, específicamente las glucolíticas, las tipo 2, por lo que se va a observar, digamos, el umbral láctico. El umbral láctico. Esto es lo que va a identificar la transición de lo aeróbico a lo anaeróbico. Bueno, entonces, si ya estamos en la parte anaeróbica, los iones hidrógenos que se van a
generar por la glucólisis anaeróbica van a ser amortiguados por los sistemas buffer, específicamente por el sistema buffer bicarbonatado, produciendo el aumento en la concentración fraccional de dióxido de carbono en el aire expirado. Acá, en la fase aeróbica, era el oxígeno, ¿sí? O sea, la concentración fraccional de oxígeno en el aire expirado, y acá el dióxido de carbono. Por lo que también se va a mantener estable el equilibrio ácido-base, ¿bien? También por otra parte, ya hablando más que nada de la respiración, el centro respiratorio va a ser estimulado también para aumentar la ventilación pulmonar. Lo que va a producir es el aumento de la producción de dióxido de carbono, como compensación respiratoria a la concentración de lactato en sangre. Como vemos acá, la intensidad sigue aumentando y la producción de lactato también sigue aumentando, por lo que se va a producir una concentración muy creciente de lactato, ¿sí? Se va a romper, digamos, con el ácido base, con el equilibrio ácido-base, y el pH va a comenzar a descender, generando la acidosis metabólica. Lo que va a pasar acá es que los sistemas buffer ya no van a ser capaces de amortiguar los hidrógenos. Entonces, se va a intensificar la ventilación pulmonar, pero desproporcionalmente a la producción de dióxido de carbono. El centro respiratorio va a recibir un estímulo por la acidosis progresiva. Entonces la ventilación va a tratar de compensar la acidosis metabólica mediante la eliminación de ese dióxido de carbono, lo que ocasionó, digamos, el descenso de la presión parcial del dióxido de carbono, lo que va a producir, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, la compensación respiratoria de la acidosis metabólica. Adaptaciones del umbral anaeróbico. Acá podemos ver dos umbrales. Uno hace referencia a una persona no entrenada y el otro hace referencia a una persona entrenada. Lo que indican estos dos umbrales es que el entrenamiento de tipo aeróbico va a generar un desplazamiento hacia la derecha del umbral anaeróbico, que va a indicar que el deportista o que la persona que esté entrenada va a realizar un esfuerzo de mayor intensidad, pero en el rango de lo aeróbico, ¿sí? Retrasando la llegada o retrasando la glucólisis anaeróbica, ¿sí? O sea, va a poder estar más tiempo generando ATP con la presencia de oxígeno, utilizando el oxígeno, sin llegar al umbral anaeróbico. Bien, tenemos los métodos de valoración de la transición aeróbica anaeróbica. Recordemos que puede haber métodos invasivos y métodos no invasivos. Cuando hablamos de los métodos invasivos es cuando necesito extraer sangre para poder medir, para poder valorar la cantidad de lactato, por ejemplo, en sangre, ¿no? Ese método invasivo se hace justamente con la extracción de sangre de los dedos, de la puntita de los dedos, o si no, del lóbulo de la oreja. Después tenemos estos que, bueno, hay invasivos y no invasivos. Tenemos el método del doble producto, que hace referencia o que mide, digamos, la frecuencia cardíaca con relación a la presión arterial sistólica. Tenemos el método de la electromiografía, que es un método reconocido para cuantificar, ¿sí?, la actividad total.
y también para estimar la fatiga neuromuscular de un modo indirecto. El método de la frecuencia cardíaca, que se estima que hay una gran relación entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio. Después tenemos el método de análisis de saliva, que bueno, la secreción de saliva va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Pero las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la noradrenalina, también pueden estar implicadas en el control de la concentración de los electrolitos y de las proteínas en saliva. Después tenemos el método de catecolaminas plasmáticas, que indica que hay una relación muy significativa entre el lactato en sangre, la adrenalina y la noradrenalina durante el ejercicio, y más que nada durante el ejercicio de intensidad creciente. Y tenemos el método de la percepción subjetiva del esfuerzo. Esto se mide por la escala de Borg, y es un método no invasivo. Bueno, también tenemos los métodos del intercambio gaseoso, que es el principal, digamos, el que voy a medir el intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono. También tenemos cuando una persona comienza con la hiperventilación. Por último, tenemos el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Esto también lo pueden encontrar en las bibliografías como EPOC. Antes era denominado como deuda de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuando entrenamos a alguien y superamos el umbral anaeróbico, yo estoy produciendo energía de una forma anaeróbica, o sea, voy a entrar en anaerobia, donde no voy a necesitar ese oxígeno. Entonces, cuando termino de entrenar, acá en la fase final, voy a presentar la deuda esa del oxígeno no utilizado para la producción de energía. O sea, yo hago una transición de lo anaeróbico a lo aeróbico, y aquí es cuando voy a tener una hiperventilación, cuando cuando se sienten agitados, cuando sienten que necesitan respirar más y no pueden. Esa es la deuda de oxígeno. Que lo primero que, bueno, a ver, va a aportar más que nada el oxígeno necesario para poder reponer las diferentes reservas energéticas, va a producir la eliminación de los desechos, también va a reponer el oxígeno reservado para la hemoglobina, para la mioglobina, y principalmente va a eliminar el dióxido de carbono acumulado en los músculos. Y bueno, esta es la clase de umbral anaeróbico. Cualquier duda, cualquier consulta o cualquier cosa que no entiendan o cualquier duda, nos pueden preguntar a cualquier miembro de la cátedra por el foro o por el grupo de WhatsApp.